La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Le damos la bienvenida a Birdman. Solo que este Birdman es bien cholo. Está igual. Este es el Big Birdman. Big Birdman maiciado salvadoreño. ¿Qué tal? Buenos días. Y hoy más con el típico salvadoreño de Sí, McDonald's, ¿verdad? sí. El desayuno típico de McDonald's. Ey, Se esta ve muy entrevista bien. no se la vayan a perder, por favor, se la recomendamos si es que le gusta a usted la naturaleza, principalmente las aves, ¿verdad? Está con nosotros Julio Acosta de El Salvador Birds. Experto en avistamiento de aves. Y es que se viene el Global Big Day, pero también No, otro Bird. Bird Day, perdón. Ajá, pero también se vienen, es que el Big es por él. Porque es así, vea, bien, Está, como tú que decís, grande. bien maiciado. Bien maiciado. Julio, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por venir a estar con A nosotros. McDonald's. A disfrutar. Se nos notan los buenos días, ¿verdad? Sí, definitivamente. No, y muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes acá en este espacio. A ver, dice que viene extenuado, cansado. ¿Ha pasado cuántos días, Julio? Bueno, fueron más o menos unos 13 días. 13, bueno, una quincena de estar trabajando con un equipo profesional de ¿qué sería? Él es un conductor de Nigel televisión. Marvin. Ajá. Presentador de documentales de vida silvestre. De vida silvestre. A nivel mundial, ya tiene. ¿Para qué canal? Bueno, él tiene una productora independiente. Ajá. Este año el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales lo contrató para realizar este documental. Un documental sobre las aves o la vida silvestre en El Salvador. Pues el proyecto es filmar todos los proyectos de conservación del ministerio. Los salvadoreños van a quedar encantados de las imágenes. Falta bastante todavía. Vamos, los primeros pasos, esa es la primera etapa de filmación. Faltan otras 2 etapas de filmación, pero ya el material que yo vi, créanme que me muero de ganas que la gente lo vea en la televisión. ¿Y te contratan a ti o te buscan a ti? Porque tú sí sabes en este país dónde ir a buscar cada especie. Pues humildemente, ya con casi 6 años de experiencia en esto, pues el presentador Nigel nos pidió una serie de requerimientos bien específicos acerca de vida silvestre, aves, y pues fue un trabajo de investigación, fue un trabajo en coordinación también con parte del personal del ministerio, que logramos ubicar lo que podíamos filmar en esta época de marzo. O sea, lo eso fue que se cumplió. pasa por aquí en esta temporada. En esta temporada. Pues cabal. lo que pasa por aquí y también lo que tenemos en actividad ahorita. Por ejemplo, las aves están anidando ahorita y una buena escena de la que vamos a observar es la anidación del torgoz. ¿Qué significa la anidación? Bueno, en este momento las aves están como coquetas, están como pispiretas. Como O sea, dicen con las ustedes. hormonas están apareando. alborotadas. Sí, exactamente. Ajá. Esta es la época en que las aves hacen cortejos, construyen nidos y vamos a ver muchos pollitos de todo tipo de especies. Esta es la época de reproducción para que la nueva generación de aves pues siga manteniendo las especies de aves. Ajá, en o el sea, país. es la época de coqueteo y apareamiento, por así Exactamente, decirlo, ¿verdad? exactamente, sí. ¿Y cuánto tiempo dura en que salga una nueva generación? Bueno, probablemente o hay que esperar, mejor dicho. Probablemente las aves son las más rápidas, digamos, si comparamos con otros seres vivos. especies. Por ejemplo, los orangutanes se tardan 8 años en que el orangután bebé pues se suelte, se independice. En el caso de las aves, esto toma menos de 2 meses. Ya a los 40, 50 días, Pajaritos a volar. pajaritos a volar, ya se pueden, ya es autosuficientes, mamá y papá ya se encargan de otra cosa, ustedes se alimentan y listo. Entonces, sí, más o menos esto toma unos 2 meses, 3 meses, dependiendo de la especie también. Hay algunos que son un poquito más largos, otros son un poquito más cortos. Pero andan por ahí, 2, 3 meses. Sí, más o menos. Es una época en la que tenemos que respetar
como seres humanos tenemos que respetar esta época porque es cuando en casos específicos como las especies bien sensibles o las en peligro de extinción, Por ejemplo, la lora nuca amarilla, por ejemplo, en este momento está anidando. Lastimosamente, la depredación de nidos pues nos ha llevado a un punto en que probablemente ya en 15, 20 años no la vamos a tener más. Y eso es algo preocupante. Y el Ministerio de Medio Ambiente tiene un proyecto de conservación increíble. Lo sabe. Y lo sabe y está trabajando en un proyecto de conservación increíble. Ahora los que necesitamos poner en nuestra cuenta somos nosotros. De no ser consumidores, de no ser parte del mercado de mascotas, por ejemplo. Yo sé que hay una cultura fuerte. pero eso ya está prohibido. Sí, O sea, está prohibido por la ley. La ley ya Sí, prohíbe ley lo la prohíbe, tenencia de correcto. ese tipo de animales como mascotas. Lo que pasa es que, Definitivamente. como creo que Julio lo que quiere decir es que el salvadoreño, a lo largo de nuestra historia contemporánea reciente, ¿qué casa no tenía una lora? Sí, una lora. exacto. Y se veía todos normal. Nosotros hemos tenido periquito, Ajá. ¿verdad? El famoso Pepito, Ujú. ¿verdad? Lo tuvimos Exacto. siempre en la casa. Hasta Exacto. chistes hay de loras. Hasta chistes hay, exacto. Pero, a ver, hemos evolucionado, Exacto. Y eso ¿verdad? ya no, eso y ya no. eso ya no se permite. Por eso es que está prohibida la venta de pericos y loras. Exactamente, pero como les decía, es un cambio de mentalidad, ¿verdad? Es un cambio de que sí, entendemos que las generaciones anteriores, yo recuerdo una tía que tenía una lora en su casa, ¿verdad? Pero eso ya no más, ahora Guaras. tenemos sí, la gente ha tenido guaras en sus guaras, casas. sí, Ajá. correcto. Ahora, hay que entender que si seguimos con esas prácticas las vamos a perder en la naturaleza. Y qué mejor que verlas en la naturaleza, Claro. visitar las áreas naturales protegidas del país y ver las aves o la vida silvestre en general, ¿verdad? Y se viene el Global Bird Day. Esto es a nivel mundial. El Global Big Day es un evento mundial. Para que lo entendamos un poco, esto es ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana es aquella en la que no son los científicos los que hacen ciencia, sino que las personas que tienen herramientas ahora como un teléfono celular inteligente, que pueden tener una aplicación, que pueden subir fotos, que pueden subir videos. Entonces, los ciudadanos participan en el método científico en el punto específico de la observación. Ese es el único punto. La ciencia ciudadana es yo como ciudadano tengo una herramienta que es un celular, binoculares, observo algo y usualmente estos datos se suben a plataformas de ciencia ciudadana globales. Una de ellas es eBird. Y la otra, las dos más famosas son eBird y la otra se llama Soy Naturalista o iNaturalist en inglés. Ahí las personas pueden subir. Si tú ves, por ejemplo, una mariposa que te gusta y la tomas con el celular, la subes a la red de iNaturalist y aunque tú no sepas el nombre de la mariposa, hay un científico que te la identifica y te dice, Tony, tú viste tal mariposa. Y probablemente esa mariposa sea rara, tú nunca sabes. Entonces de repente el científico te dice, ¿Dónde la viste? Sí, porque Qué raro. esa especie es de tal lugar, ¿verdad? Y es una casualidad que se haya observado en tal zona. Ese es el poder de la ciencia ciudadana. Los científicos no pueden estar en todos los lugares, pero los ciudadanos sí. Y con herramientas como estos teléfonos celulares inteligentes, pues tenemos mucho poder. Entonces, el Global Big Day precisamente es una iniciativa de ciencia ciudadana para que los que observamos aves, los que nos gusta, que lo hacemos como un estudian. hobby, o a veces lo hacemos como un hobby, no necesariamente como científico. Son personas que salen a los bosques, que salen a las áreas naturales protegidas y observan las aves. Ahora, estos datos se suben a esta plataforma eBird y los científicos del Laboratorio de Ornitología de Cornell, de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, son los que pueden analizar estos datos. Cualquier científico que esté interesado en estudiar lo que los observadores ven puede accesar a la base de datos y hacer un estudio de esto. De ahí viene el Global Big Day, que en este caso son 24 horas en todo el mundo, el 14 de mayo, que más de 50,000 observadores vamos a estar en las áreas naturales protegidas buscando las aves, reportándolas en la plataforma y de esa forma los científicos pueden obtener muchos datos de estas aves. Julio, estoy confundido. ¿Es Global Big de grande o Bird? Global Big.
De grande. De grande. Ah, Sí. ya, entonces sí está estaba bien. correcto, sí estaba está bien. correcto. Global Big Day. Correcto. Lo que pasa Yo es que pensé como- que era Bird. Es como cuando lo vemos a él, vemos una gran ave. Gracias por la aclaración, porque Sí, sí. Global Big Day. Day. O sea que va a ser este sábado, el 14 de mayo. Este sábado, como les decía, más de 50,000 personas van a estar afuera en los bosques, y no necesariamente fuera. Hay personas que colaboran con el día desde su casa, en el patio. Toman su celular, observan las aves a su alrededor, hacen un listado de las aves que vieron y lo subieron a la plataforma. Ya nos ayudaron. Usted pero con la solo- plataforma es ebird.org. Correcto. Esa Aquí es estoy, la aquí estoy. plataforma. Muy bien. Global Big Day, eBird. Ahí sí es la palabra pájaro en Ahí, inglés. ajá, ok. Muy bien. Y lo puede hacer cualquiera. Sí, lo puede hacer cualquier persona con cualquier nivel de conocimiento de las aves. Solo necesita tener la aplicación eBird en su celular. Se llama ¿verdad? eBird Mobile App. Exactamente. Con esta aplicación, pues si, por ejemplo, si es una persona que inicia viendo aves y solo puede reconocer chontes, anates, guacalchías, no hay problema. Hace un listado de que vio chontes, anates y guacalchías y la sube a la plataforma ese día y ya participó. Ahora, los más experimentados van a ir a ciertas zonas a buscar especies bien específicas para poder colaborar con el proyecto. Son los que dicen, voy a sorprender al mundo. Exactamente, sí. Pero mira, aquí te vas al Parque del Bicentenario, por ejemplo, a caminar y te encontrás, de repente te pasó un ave que nunca lo había visto. O sea, ahí encontrás, ahí nomás, en el Parque del Bicentenario. Espero que esto continúe, ¿verdad? Ojalá no nos vayan a espantar las aves con las nuevas construcciones. Y por ejemplo, allí encontrás aves que tú nunca has visto. Definitivamente. ¿Cuál es la que se parece al torogós, que no es torogós? El talapo. El talapo. El talapo. Hasta un parque tenemos. Ese vi hace como 15 días. Ajá, el talapo. Le quise tomar foto, pero en eso pasó un carro y me lo espantó. Mira, aquí nomás tenemos el Parque del Talapo, arriba del Estadio Cuscatlán, Exacto, en Lomas sí, de Altamira. por acá, Ahí sí. está, entiendo que es incluso reserva, ¿verdad? Sí, es una pequeña reserva, una pequeña reserva. municipal, creo que Ajá. Antiguo Cuscatlán la tiene. Ajá. ¿Qué aves están, bueno, me imagino que son decenas, ¿verdad? Las especies. Pero como tú dices, es tiempo de anidación, de que andan coquetos en periodo de apareamiento. También puede ser muy normal que veamos pichoncitos que todavía no se atreven a volar y que están en las ramitas de los árboles. Sí. A esos también hay que respetar. Pues fíjate que es parte natural, es una parte natural del proceso de que algunos pichones se caigan de los nidos, pero es cuando ellos ya están intentando volar. Y muchas veces es posible que encontremos pollitos o polluelos, incluso en el suelo, no En solo el en suelo. las ramas. Ajá. El instinto instantáneo es de protección, me lo quiero llevar, no. O lo quiero volver. A mí me ha pasado que lo vuelvo a poner al nido Bueno, y la mamá lo vuelve a tirar. Bueno, esa podría ser una posibilidad. Hay que acordarnos que las aves, los padres quieren que vuelen, ¿verdad? Entonces, usualmente le dan su patadita o el empujoncito para que lo hagan. Si encuentran, cualquier de nuestros oyentes encuentra un polluelo en el suelo, hay que observar, esperar. Obviamente, si hay un gato cerca, un perro cerca, Los anates. sí, podría ser. Hay que protegerlo, pero los padres usualmente bajan, se acercan, lo animan a volar, lo alimentan incluso a veces, y es parte natural del proceso. Entonces, el instinto natural de me lo llevo, lo protejo, no. A menos que esta ave esté en un peligro potencial, como decía, un gato. Un ¿verdad? perrito. Un perrito Ajá. que lo va a atacar, ¿verdad? Hay que, pues, dejarlo y los padres van a hacer su trabajo. Vaya, miren, o sea, toda forma de vida, nosotros en Diana Verónica y Tony promovemos que toda forma de vida hay que respetarla, ¿verdad? Y por eso estás aquí con nosotros, incentivando a la audiencia para que ese día pues salga a observar la naturaleza, a contemplar la naturaleza en realidad, de sí. eso se trata. Ahora, ¿por qué la importancia, Julio, de conservar las aves?
de preservarlas, de respetarlas? Bueno, mira, todo el ecosistema está en un balance perfecto. Algunas veces tenemos desbalances por algunas situaciones que nosotros como humanos provocamos, pero el ecosistema está en un balance perfecto. Entonces, si nosotros quitamos una parte de ese balance, eso empieza a tambalearse. Y voy a poner un ejemplo bien claro. Hay un halcón, que a la gente le dice en el campo, le dice el guas, o el halcón reidor. Es un poco temido por su canto, porque se oye como que si se estuviera riendo una señora en medio del bosque. La ciguanaba, dicen. Me salió el diablo. Exactamente. Vamos también a la parte mitológica. Como que dice la gente, se me presentó, ¿verdad? Sí. Se me presentó el diablo. Ese halcón es especialista comiendo serpientes, culebritas. ¿Qué va a pasar si nosotros no lo respetamos, si nosotros cuando escuchamos ese canto lo agredimos o incluso lo matamos? El desbalance viene. Entonces, ¿qué va a pasar con las poblaciones más culebras? Exactamente. Ya desbalanceas la naturaleza. Desbalanceamos. Entonces, todas las aves tienen funciones. Tenemos aves que comen mosquitos, aves que comen insectos, aves que... Todo esto desbalancea. Entonces, tenemos que respetar. Hasta el zanate, incluso, que lo vemos ahí, forma parte del ecosistema. O sea, ayuda, pues nos protege. Sí, definitivamente. Sí. El objetivo de observar es eso, ¿verdad? Incentivar al respeto, Julio, al final del día. Sí, es que la gente sea más consciente de lo que tenemos alrededor, porque eso es algo que, por ejemplo, antes de la pandemia creo que la gente no era tan consciente de su entorno. De repente a mí me llegaban fotos en medio de la cuarentena que me decían, mire, vi este pájaro, ¿y esto qué es? Nunca lo había visto. Yo le digo, bueno, ese es un pájaro muy común que lo tiene ahí cerquita, pero quizás hasta ahora se dio cuenta que lo tenía en su patio. Entonces, que seamos más conscientes del entorno para saber que lo tenemos ahí y que lo tenemos que cuidar, ¿verdad? En el caso particular del Global Big Day es una fiesta, ¿verdad? Una fiesta mundial y nacional. En este momento hay 32 rutas confirmadas a nivel nacional, aproximadamente unas 160, 170 personas de equipos oficiales. Eso no quiere decir, si alguien, por ejemplo, en la audiencia quisiera acompañar a uno de estos equipos y participar, pues bienvenidos. ¿Tú dónde vas a andar, Julio? Yo voy a estar en Cabañas, voy a estar primero en el bosque de Cinquera, ¿verdad? Vamos a estar en esa parte del bosque seco de Cabañas, que tiene especies muy particulares, muy bonitas. Y luego voy a estar en el embalse del Cerrón Grande. El Global Big Day es, o sea, ¿solo es avistamiento de aves o de cualquier especie? Bueno, el evento en particular es avistamiento de aves, pero cuando tú sales a la naturaleza tú puedes encontrarte de todo, y eso fue algo bien interesante. Por ejemplo, el año pasado lo hicimos en Cerro Verde, en el Parque Nacional Los Volcanes. Estábamos viendo aves y de repente alguien dijo, wow, ¿qué es eso? Y era un puercoespín arborífero, que es nuestra especie centroamericana de puercoespín, que usualmente anda en las ramas. Y todo el mundo le tomó fotos y le fascinó la experiencia. O sea, andábamos buscando aves, pero nos encontramos algo también que es muy especial y que es muy raro de ver. Casi nadie ha visto un puercoespín en su forma natural. En los árboles y en su forma natural. Ah, mira, qué bueno. interesante. ¿Cuántas rutas dijiste de avistamiento el día sábado? Aproximadamente entre 30 a 35 rutas. Y podríamos... Quien quiera, ¿cómo? Podríamos mencionarlas. ¿A dónde encontrar? ¿A quién hablarle para Ajá. sumarse? Bueno, en las redes sociales tenemos la página de Facebook Global Big Day El Salvador. Ahí están todas las rutas. Pueden mandarnos mensajes si quieren. Por ejemplo, tenemos una ruta en la zona del embalse de Cerrón Grande. Tenemos a Nelson Reyes, que es un empresario turístico de la zona, que si alguien quisiera acompañar a Nelson, pues se contacta con nosotros lo ponemos en contacto con él y pues se une al recorrido que Nelson va a hacer en el embalse del Cerrón Grande, por ejemplo. Necesitas, digamos, estar bien descansado, ropa... Esto comienza a las 5 de la mañana. Adecuada, unos buenos binoculares, no sé. Bueno, para iniciarse, si es la primera vez, no es extremadamente necesario. La experiencia es observar. Usualmente esos equipos andan binoculares y se los pueden
prestar, digamos, a las personas, ¿verdad? Así que pueden acompañarlos y con mínimo de equipo. Ahora, hay rutas que son un poquito más fuertes que otras físicamente, hay unas que van a caminatas un poquito más largas, hay otras que están en botes, hay otras, o sea, y también dependiendo qué tan cerca le quede una ruta u otra. Okay. Vaya, mira. ¿O cuánto quiere experimentar usted, Aquí verdad? Aquí hay un está audio de Brenda. Sí, ajá. dice, me imagino, luego complementa el comentario, ya lo vamos a escuchar, dice que hay una bodega que mi papá dice, hay unas golondrinas, tienen como 10 años de estar y cada año vienen a anidar ahí. Escuchemos lo que nos dice Brenda, adelante. Hola, muy buenos días, chicos. Saludos a su invitado. Comentarles que aquí, por donde yo vivo, hubo un tiempo que se veía que ¿cómo se llama? Bueno, aquí le llamamos pico de navaja. Andaban llevando a hijitos chiquititos, así enseñándoles a nadar, a volar. Ya ahora ya casi no se ven. Eso fue hace como 2 años todavía. Y bien bonitos se ven los famosos. Bueno, nosotros aquí les decimos pico de navaja, que es el tucán. Y aquí soy bendecida porque vivo en una zona que hay bastante vegetación y se ven bastantes pajaritos. Hace poco tuve la oportunidad de ver lo que nosotros le llamamos una chacha, que son unos pajaritos que hacen un ruido súper fuerte. Saludos, amigos. Gracias, Brenda. Gracias, Brenda. ¿Qué los le tucanes. contestas? Ajá. Bueno, la verdad es que no somos, como decía antes, no somos conscientes de la riqueza que tenemos alrededor. Es una riqueza increíble. O sea, si ponemos más atención a la naturaleza, nos vamos a llevar sorpresa. Los tucanes picos de navaja, por ejemplo, que ella menciona, son comunes incluso dentro de la ciudad de San Salvador. Toda esta zona de la colonia San Francisco, la calle La Mascota, el Parque Cuscatlán, en toda esta zona se pueden observar. Lo que sucede es que nosotros pensamos que dentro de la ciudad, por ejemplo, no los podríamos ver, pero sí están ahí. Estamos rodeados de chachalacas, como ya decía, las famosas chachas. ¿Y cuáles son las chachas? Las chachas son las pavas silvestres. La de alita blanca. La de pancita blanca, ajá, es cafecita, la garganta roja. Esta chachalaca vientre blanco es endémica del norte de Centroamérica. Eso le da importancia. ¿Por qué? Porque resulta que esta chachalaca, esta pava, solo se puede observar en los bosques de la costa del Pacífico entre Chiapas y Nicaragua. Ese pedacito nada más en el Pacífico, en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, esto para los avituristas, ¿verdad? Los avituristas que quieren observar estas especies, que viajan, que invierten dinero para viajar, tienen que venir a esta zona del mundo para observarlas. Y así tenemos otras más o menos 50 especies. Pregunta aquí Oscar Machón, dice, buenos días, Diana Verónica y Tony. Pueden preguntar a su invitado, Julio Acosta, si irán a la zona protegida del Tamarindo a filmar aves antes del ecocidio. ¿Qué es el ecocidio? Es que él se refiere al aeropuerto del Pacífico. Ajá. Entonces, como el aeropuerto del Pacífico se va a construir de acuerdo al proyecto, de acuerdo al proyecto en el sur de la Unión, pero ¿hay una zona protegida en el Tamarindo? Sí, hay, toda esta zona, hay zonas que son bien interesantes. Por ejemplo, algunas veces pensamos que todo lo humano que hacemos está en detrimento de las aves. Hay ciertas estructuras que ahora se ha demostrado que sí pueden beneficiar a las aves. Y estoy hablando precisamente en el caso de las salineras y las camaroneras. Antiguamente, lastimosamente, se talaron bosques salados, manglares, por la construcción de estas salineras, pero ahora sabemos que las aves playeras, las que frecuentan el océano, utilizan estos lugares como lugares de descanso, como lugares de reproducción, como lugares de alimentación, como lugares de pausas en sus migraciones largas. El Tamarindo, precisamente, esa parte de la Unión, está llena de salineras y camaroneras.
si a alguien le interesa puede llegar a ver ahí, hay muchas aves. Ahora, hay mucha tela que cortar con esto, ¿no? Hay mucho... creo que tenemos que buscar como seres humanos un balance, ¿no? Tratar de identificar que tenemos que llevar el desarrollo de la mano de la protección a la biodiversidad, ¿verdad? Entonces, a veces el impacto de algunas construcciones puede ser que tenga repercusiones, pero todo esto tiene que ser en base, como decíamos, me acuerdo cuando hablamos del estadio, en base a la ley, ¿no? En base a la ley, los estudios de impacto ambiental, y a veces, como decíamos, a veces es posible que el impacto, si lo hacemos en otra zona, sea mayor que si lo hacemos en otra zona. Entonces, o sea, hay que apegarnos a lo que dice la ciencia al final, Julio, ¿verdad? O sea, sí. Es decir, progreso, desarrollo y cuidado al medio ambiente bien hecho no están reñidos. Yo pienso que no. Yo pienso que no. Puede ser. Ahora hay muchas técnicas arquitectónicas, ahora hay muchas formas de que este desarrollo pueda ser sostenible. Por ejemplo, en las ciudades ahora ya no deberíamos de estar construyendo edificios de cristal, porque está demostrado que las aves chocan con los edificios de cristal. Y se matan, entonces, ¿verdad? Exacto. Entonces hay que educar a las nuevas generaciones de arquitectos y decirles, miren, tenemos este problema, deberíamos de abandonar este tipo de construcciones y buscar unas construcciones que puedan ser más amigables con el medio ambiente, ¿verdad? Claro. Entonces, habría que analizar, espero que el Estado pues haya hecho todos los análisis pertinentes. Aquí tenemos comentarios de la audiencia a través del WhatsApp. Julio, dice Germán Hernández, como tú dijiste que has andado con este conductor, sí, ¿verdad? Nigel Marvin. Ajá. Has andado haciendo filmaciones en áreas naturales protegidas. Pregunta, ¿ese proyecto tiene algo que ver con las iniciativas de cine en el clúster del entretenimiento o de la productora de Boeing? No. Este es un proyecto financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tuvo a bien ponerse en contacto con Nigel Marvin después de la visita que tuvimos en diciembre, que yo anduve con él haciendo como conociendo el país, y no tiene nada que ver con este proyecto. ¿Esto es algo completamente independiente? Algo completamente independiente. El Ministerio de Medio Ambiente está muy comprometido con dar a conocer, con sensibilizar a la gente. Yo pienso que eso es algo que es muy importante, porque si la gente no conoce lo que tenemos, no lo protege. Si la gente conoce, se enamora de lo que tenemos, la gente protege. Entonces, vamos a ver tomas increíbles, la gente se va a enamorar, se los puedo asegurar. No puedo hablar mucho. Sí, o sea, pero vamos a ver lo que tiene nuestro país, eso nos va a ayudar a apreciarlo, ¿verdad? Definitivamente. Lo que pasa es que también no tenemos conciencia que aquí hay un montón de áreas naturales protegidas y se llaman así precisamente porque se protege su vegetación, su fauna, ¿verdad? Y se vela por el crecimiento de la misma. Aquí nos comparte también Yesenia Rivera una fotografía de un tucán en el CRIF de la San Benito, dice, hace un par de años. Exactamente. Y lo que tú decías, aquí en la ciudad podemos ver tucán. Lo que pasa es que a veces no nos detenemos, ¿verdad, Julio? Ese es el problema, que no vemos para arriba. Exactamente. Ajá. Me imagino que esa foto es en el Parque Maquilixhuat. Tiene razón enfrente, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? En esos árboles. Hay grupos grandes ahí y ahí es área natural protegida también, el Parque Maquilixhuat. Ese es un parque, una reserva. Es una pequeña reserva que la urbanización ahí dejó. Ajá. Pero que ahora hay árboles muy grandes, hermosos, y hay mucha avifauna, y no solo avifauna, hay ardillas, hay mamíferos. Así que sí, en medio de la ciudad, en el corazón de San Salvador. Dice que es en Las Palmeras, que estaban afuera del restaurante, que ahí vio al tucán. Bueno, entonces sí, se volaron de ahí. Andaba paseando. Esos frutos les fascinan comer. Pico de navaja. Pico de navaja. ¿Qué otras aves podemos ver en la ciudad o en la periferia? Bueno, como decía Diana, el Parque Bicentenario, que está muy cerca, es prácticamente parte de la ciudad, y aunque las personas no lo crean, tiene más o menos 150 especies de aves reportadas.
desde las comunes, ¿verdad? Que vemos todos los días, que es anates, guacalchías, chontes, pero podemos llegar a ver trogones, que son familiares de los quetzales. Trogones. O coas, como le dice la gente en el campo. La coa pecho amarillo, por ejemplo, podría ser. Y además de las aves migratorias, hay que recordar que de las 600 especies de aves que tiene el país aproximadamente, 200 y un poquito más son migratorias, que vienen en noviembre, se van de regreso en marzo, vienen a sobrevivir acá. Y ahí es nuestra responsabilidad cuidarlos para que puedan regresar a reproducirse. O sea, cuidar ese ambiente, ¿verdad? Ese es el punto. Dice aquí el número 9256. En la Sacamil es común ver bandas de pericos, pájaros carpinteros y unas cuantas loras. Definitivamente. Hay zonas en Sacamil que me han enviado fotos de loras nucas amarillas que están altas en los árboles, ¿verdad? Hay pericos y hay toda una diversidad de aves porque ya hay muchos árboles, ¿no? Como es una colonia de las viejas, ya tiene muchos árboles grandes en donde que todavía le dejaban área verde, ¿verdad? No como las de ahora que se vuelan todo. Sí. Okay. Mira, Julio, ya que estamos en la época de anidación, ¿cuál es el ave que dicen que si anida bajito, entonces el invierno va a ser no sé cómo, y que si anida alto, el invierno va a ser copioso? Esa es una tradición oral de las chiltotas. Las chiltotas. Las chiltotas. O sea, hay que recordar que las chiltotas anidan en ese tipo de bolsa tejida, ¿no? De fibra. Ajá. Que, por cierto, tristemente, últimamente vemos que hay las menos. chiltotas agarran mucho plástico para hacer eso. Antes solo se miraban las bolsas esas de pura fibra seca. Ahora se ven pajillas, se ve más plástico. No, hombre. Sí, eso es algo que hay que ponerle atención. Porque eso significa que hay más disponibilidad de basura plástica, ¿verdad? Pero la tradición oral va de que si la chiltota hace el nido abajo, el invierno no va a estar tan fuerte, ¿verdad? Porque el árbol no se va a mover tanto, pero si lo hacen más arriba es porque el invierno va a estar un poco más seco. Esas son las chiltotas. Esas son las chiltotas, sí. ¿Y ahorita entonces están anidando alto o bajo? Pues como es una tradición oral, yo respeto mucho, pero he visto nidos muy bajos y también he visto nidos muy altos, así que no sé qué va a pasar en la temporada de lluvias. Bueno. Mira, hablando de los lugares a donde... Sí, ¿verdad? Bueno, y viene la niña. Ya el medio ambiente ya dijo que este año va a ser la niña. Es año de niña. Es año de niña, eso significa que habrá más lluvias. Habrá más lluvias, de lo esperado, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las épocas en donde canículas. La canícula van a ser más cortas? Exacto. ¿Verdad? Que son los días sin lluvia dentro de la época lluviosa. Así que vamos a tener lluvia. Eso es bueno en la medida que no se venga todo el agua de un solo, Julio, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que proteger los bosques, no talar, porque talar pues pone sensible la tierra y tenemos estos deslaves, aparte de que pues todos esos árboles sostienen vida, ¿no? En los bosques. A veces decimos, uy, que eso es un desastre, ¿por qué llovió? No, pues puede llover, pero si nosotros tenemos el bosque intacto y lo protegemos, pues no va a pasar nada. Esa agua se va a consumir en el bosque, sí. Y por lo tanto va a filtrar, no van a haber correntadas y por ende no van a haber desgracias, ¿verdad? Podemos enumerar las rutas de la que te acuerdes. Sí, Ajá. más o menos. Bueno, para que la gente se entusiasme, de repente no sabe que cerca de donde vive o donde se mantiene habrá una ruta. Bueno, tenemos en la zona occidental, por ejemplo, tenemos al grupo de guías locales de Cerro Verde, que les envío un saludo, que van a estar en Cerro Verde y en la zona de Parque Nacional Los Volcanes buscando las aves de su entorno. La gente que quiera acompañarlos pues se puede comunicar con nosotros, los ponemos en contacto con ellos para que los visite. Vamos a tener gente en Metapán, vamos a tener gente en El Imposible, vamos a tener gente en Barra de Santiago, vamos a tener gente en Los Cóbanos, vamos a tener gente en la cordillera de Apaneca. Esto en la zona occidental, por mencionar los que ahorita me recuerdo. Sí, pero ya dijiste bastante. En la zona paracentral va a haber gente que va a estar en la zona alta de Chalate, vamos a tener gente en el Pital, vamos a tener gente en Miramundo, hay una persona que va a estar en el Ecoparque El Manzano, en Dulce Nombre de María, va a estar personas que van a estar en San José de las Flores, esto en Chalatenango nada más. Va a estar la gente del Embalse Cerrón Grande, que hay dos personas que van a estar.
Hay 2 puntos, como ya mencionábamos, a Nelson el Ermitaño, que va a estar en una de las rutas. Y luego hacia abajo tenemos gente que va a estar en Jaltepec. Espérame, el Ermitaño. Ahí es donde anduvimos, en esa lancha. Xochitoto, ¿verdad? Sí. Pero, o sea que el Está la Ermitaño cueva. no es que sea ermitaño, sino que hoy ya tiene toda una empresa turística. Sí, claro, el Nelson lo puede llevar a conocer todo el embalse, Y definitivamente. no anduvimos con él pues en la lancha, Sheila. pero no fue con no él era que Nelson. anduvimos en la lancha, allá No, en pero el lago de no era Suchitlán. él el ermitaño. No era... No, él no es el ermitaño. O sea, Fuimos a la... el ermitaño le decimos, pero que no es que sea ermitaño. Ajá, sí. Ah. Esa es la Ermitaño cueva Tours. del ermitaño. Ermitaño Tours. Ajá, Ah, ya, ajá. ya. No, pero es que fuimos a la cueva del ermitaño, o mejor dicho, fuimos a ver, porque en el paseo de lancha que te dan en Exactamente, sí. Hay un, van a hay un esa pedazo de avión ahí también, vea. Ajá, Ajá. exactamente. Sí, ya me acordé. y las Y tres las cruces. tres cruces, sí, sí, sí. Cabal, Bueno, cabal. vamos a tener gente ahí, vamos a tener gente un poco más al sur, en Jaltepeque, vamos a tener gente también en el Parque Tilo Denninger, en La Libertad, va a haber Vayan ahí que está bien bonito, ya Está fui. bien bonito. sí, va a haber gente en el Bicentenario, hay una persona que va a estar en el Bicentenario, alguna gente va a estar en el centro de San Salvador, algunas personas van a pajarear desde sus casas, pero alguna gente sí se va a unir a grupos. Ahí sí, textualmente a pajarear. Sí. Literal. Literal. Sí, Ahí porque- sí, literal. Van a ir En a el- Ya vengo, mi vamos a amor, pajarear. voy a ir a pajarear. Pero ese es Literal. Ahí sí tu mamá no te puede reclamar porque solo andas pajareando. Andas pajareando. Y viene del concepto que uno anda así, ¿verdad? Ido. Solo pajarear. Y es que viendo Eso. viendo hacia los... De la Virgen me está hablando. No O sé sea- si recuerdan cuando hablamos de los azacuanes, recuerdan que Ajá, sí, sí. ajá. una vez nos pasó que andábamos con un grupo de amigos en plena migración de azacuanes. Vemos un grupo de azacuanes grandes, nos bajamos de los carros en la esquina, en Santa Tecla y todos con la cabeza para arriba. Y empieza toda la gente alrededor, como "¿Y estos locos qué es lo que están haciendo?" Y volteaban a ver al cielo con nosotros, porque todavía no es común para la gente, ¿no? Eso, ¿qué andan haciendo? Todavía hay gente que me pregunta cuando ando que caminando. que si viste un ovni. ¿Qué está haciendo? Digo, ando viendo aves, ¿no? Porque todavía no tenemos esa, como en otros países, ¿no? Estados Se Unidos, loqueó el Julio Inglaterra. Acosta, dice. Pobrecito, No, pero fíjate que muchacho. así como él se viste hoy, o sea, ya se viste como... vaya, Guardabosques. Sí, no. Yo cuando lo veo, ajá, de verdad, como que guardabosques. Y como es grandote. Y como es grandote, cabal, ajá, Pues solo el sí. sombrero, y el sombrero, Julio. Ah, Es que sí, tienen no, no, no. un Sí, sombrero anda con, su sombrero. con ala Bueno, grande. A veces nos toca también, dependiendo, ponernos camuflaje. Camuflaje. ajá. Por ejemplo, hoy que anduvimos con este presentador, Con Nigel Marvin. tuvimos que estar pusimos un refugio para la cámara, entonces para que las aves no nos observaran No se mucho, chivearan. andábamos con camuflaje, ¿verdad? Para que no nos pudieran identificar mucho, no se espantaran. Entonces, sí, a veces andamos así un poco elegantes, pero a veces también andamos. Nos contaba Julio antes de ir al aire que un camarógrafo pasó, ¿qué? Una semana. Sí, esperando- Mike Hutchinson, que es el Esperando el camarógrafo. avistamiento de una especie. Sí. Este tipo de camarógrafos de vida silvestre son muy comprometidos. Por ejemplo, hoy que estuvimos haciendo las tomas con el ave nacional, con el torogós, lo tuvimos al pobrecito ahí 4 horas dentro de un refugio. Estábamos en una zona muy seca, muy caliente. Sin Salió moverse. sin moverse con su cámara y solo le habíamos puesto una hielera con agua para que estuviera hidratado. Agua. Y pues salió todo sudado, pero muy contento. Dijo, wow. Logró su objetivo. Sí, fueron unas tomas increíbles que de verdad creo que eso va a ser las mejores tomas del documental. Lo que pasa es que para alguien que se dedica a esto, esa espera, esa paciencia, se gratifica cuando logran observar la naturaleza de esa manera. Definitivamente. O sea, Y esto vale la pena ese momento. Sí, definitivamente. Todos los observadores de aves a nivel nacional, los amigos que nos dedicamos a esto, platicamos de eso, ¿no? Han habido veces que nos hemos quedado en un manglar esperando un ave porque la oímos cantar y ahí no importa que nos piquen zancudos, que se nos suban hormigas, pero ahí estamos esperándolo y cuando lo vemos se nos olvida que nos picó todo eso, pero quedamos con la satisfacción de haber visto algo que queríamos observar y algunas veces que son cosas raras, ¿no? Que eso es lo que los observadores buscan. La gente que
a veces no entiende, dice, ¿por qué pasa parado ahí? Pero cuando ya la gente conoce el hobby y lo empieza a ver, dice, wow. Y hay gente que se emociona y dice, bueno, me uno. Mira, Julio, pero Compra habrá gente que binoculares. cuando lo ve de repente unas cuantas personas observando la naturaleza o contemplando la naturaleza, mejor dicho, de repente no sabe de esto y cuando ve la acción que ustedes están desarrollando se queda. Definitivamente, sí, se queda y de repente dice, bueno, y yo le digo, bueno, ¿cuántas especies ha visto? Por ejemplo, en el Bicentenario me pasa muy, muy frecuente. A veces me encuentro parejas o amigos y me dicen, ¿qué está haciendo? Yo le digo, estoy viendo ese colibrí que está ahí. Y dice, ya le presto mis binoculares y les explico qué especie es. Y dice, wow, no sabía que teníamos esa especie. Lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando publico fotos en Twitter de algunas especies bien particulares que la gente dice, no sabía que teníamos eso acá. Y cuando la gente se da cuenta, mucha gente, por ejemplo, seguidores de Twitter ahora son observadores, que se me unieron en más de alguna ocasión, que me dijeron voy a acompañarlo. Por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, a Ivy, a Johnny y a muchos más que ahora son observadores que empezaron siguiéndome en Twitter y ahora ya se dedican Y es que a no esto. es lo mismo ver la fotografía que Exactamente. verlo en la realidad, ¿verdad? Se disfruta mucho más. Ahí hay otro comentario de Germán Hernández. Otro comentario de Germán Hernández, ¿qué dice? Dice, otra tradición oral es el canto de la aurora, Exactamente. que cuando va a cantar la aurora es porque ¿qué? Ya se va a morir alguien. Se va a ¿Cómo morir era? alguien. Exactamente. Es como Ahora ver papalotas negras en la casa. Pobrecita Ahora- las papalotas, esa es otra Sí, mala costumbre sí, que teníamos, ¿verdad? exactamente. Bueno, esto es algo, con respecto a los búhos, es algo que heredamos de nuestros ancestros, no es algo que está en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Los mayas decían que los búhos eran seres del inframundo, que eran seres que... Y toda esa tradición oral se quedó ahí y se traduce ahora en que la gente dice, es que si canto una aurora se va a morir alguien. Entonces la pregunta es, ¿qué día no se va a morir alguien? ¿No? Claro. ¿Verdad? Entonces la gente lo relaciona y tristemente persiguen a la ave e incluso llegan a hasta dañarlas. Y pues no saben que las auroras nos ayudan mucho. Las auroras son increíbles para comer ratas, para Ratones. comer ratoncitos, Roedores, ¿verdad? roedores. Que tener una aurora cerca no es para nada mal al agüero, sino que significa que no va a tener ratones en su casa. O sea, cualquier animal que tenga, bueno, en el buen concepto de la palabra, ¿verdad? Cualquier animal que usted tenga cerca ayuda. En el buen- Y se me queda viendo, Por eso fíjate. dije el buen concepto de la palabra. Pues se me queda viendo. Pero mejor pongámoslo como animal silvestre. Vaya, Animal vaya. silvestre Bueno, para que- algunos también. Mira, como el tema de las famosas mariposa negra, que no es negra, en realidad es oscura, ¿verdad? Pero yo me acuerdo, pues en mi casa mi abuelita... Uy, se va a morir alguien. Se va a morir alguien, hay que sacar esa papalota, que no sé qué, y la terminabas matando. Otra tradición oral que heredamos de nuestros ancestros y que seguimos y tenemos en el No hay que inconsciente, seguir ¿verdad? replicándola, hay que cortarla ya. Exacto, eso no es verdad, eso es mentira, ¿verdad? Exactamente. Es Eso una se llama superstición. superstición, en efecto. Es una superstición que tenemos que dejarla, ¿no? Y saber que no tenemos por qué dañar la vida silvestre. Julio, entonces, ya mencionaste las rutas, ya mencionaste la gente que nos está escuchando, entusiastas que quieren entrar a esta dinámica de observación de la naturaleza. Pueden tener su primer paso en el Global Big Day este sábado, ¿verdad? Definitivamente. Y por segundo año consecutivo, tengo que mencionar, tenemos el apoyo de la delegación de la Unión Europea, ¿verdad? Que desde el año pasado nos está apoyando para precisamente otorgar algunos apoyos monetarios, por ejemplo, como para combustible, para los líderes de rutas, para que se puedan movilizar, kits de participación. El año pasado fueron camisetas, ahora probablemente sean gorras. Entonces, quiero agradecer públicamente. El año pasado A la fue Unión Europea. Andreu, ahora tenemos a François Rodi, que es el nuevo embajador de la Unión Europea, que tuvo bien pues seguirnos apoyando y esperamos seguir contando con el apoyo de ellos. Y como tú decías, la gente que nunca lo ha hecho,
y que se quiera animar a observar aves, este es un buen día. Miren, aprovechemos, venimos de un periodo de encierro, de confinamiento, de estar metidos en la casa, el home office, salir a la Sí, naturaleza. mire, deje por un momento el celular, deje por un momento toda la tecnología, ¿verdad? Incluso la televisión. Salga, eso es que mira, además es de mucho beneficio para la persona, salud mental, actividad física, porque andas, o sea, al final del día, ¿cuánto has caminado en la observación de aves? ¿Verdad? Sí, O sea, sí, haces sí, un sí. buen recorrido, respiras aire puro, ¿verdad? Te alejas del ruido de los carros, de la vida cotidiana. Por eso decía, o sea, en realidad es... Curiosamente, la Asociación Americana de Psiquiatría empezó a recomendar la observación de aves como un terapéutico, casi que como recetar una medicina. A la gente le recomendó salir, observar. Mentalmente es increíble el beneficio que tiene la observación de aves. Así que es una actividad que es muy sencilla, no necesitamos, como decían, o sea, no necesitamos tener equipo, podemos observar aves en casa, ¿verdad? Ser un poquito más consciente cuando una ave canta, qué ave será, y cuando le tomen una foto, pues no duden en ponérmela ahí en las redes El sociales. Salvador Birds. @El Salvador Birds en Instagram, en Facebook, en Twitter. ¿Y tú ahí a les dónde vas a ayudamos. estar? Porque muchos, te aseguro que después de escucharte hoy, dicen, yo quiero andar con este chavo. ¿A dónde vas a andar tú el sábado? Yo voy a estar en el bosque de Sinquera, allá tengo ya un grupo grande, creo que no podría aceptar a alguien más. Qué grande. Estamos hablando de 15 personas Ajá. más o menos, vamos a estar... Lo que pasa es que ya más de 15, 20 personas ya hacen mucho ruido. Exactamente, pero como decíamos, veníamos de un encierro, mucha gente me pedía, ¿cuándo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a hacer? Y pues ahora creo que ya va siendo el momento en el que podamos pues organizar, ¿no? Organizar este tipo de actividades. Probablemente en estos días con el Centro Cultural de España vamos a estar organizando un par de caminatas, ¿verdad? Para observar aves, así que esténse pendientes de las redes sociales del Centro Cultural de España. Y en mis redes sociales pues ya vamos a empezar ya con un poquito más de confianza. La pandemia ahora ya pues siempre hay que seguirnos cuidando, Claro. pero un poquito más libres. Así que Claro, y que ahí se guarda el distanciamiento físico. Estamos en lugares abiertos, ¿verdad? También. Hay eso es algo. que estar vacunado. Exactamente. También. Desparasitado. ¿verdad? Desparasitado, Eh, sí. Lo que pasa es que lo recomendable es ir con gente como tú para que Exactamente. cuando, si tienen suerte y ven algo, Ujú. pues si no se queden solo con la boca abierta. Vi un pájaro y tenía alas y era amarillo. Entonces, ¿pero qué especie es? ¿Qué costumbres tiene esa especie? Esa es la gran ventaja en el Global Big Day, que cada una de las rutas, y este líder es un observador de aves, Y puede explicar y puede ayudarle a identificar, o sea, si va a ir acompañado, pero que eso es algo que también la camaradería de Global Big Day, sabemos que hay personas que por primera vez participan, entonces la paciencia de decirle, no, mira, eso es una chiltota tal, o ese es un tucán esmeralda. O es un Bueno, tú tucán decías, pico de ¿verdad? navaja, ¿Cómo ¿no? se llama el torogós que no es torogós, por El ejemplo? talapo. Ajá, el talapo, vale. O sea, Exactamente. cómo diferenciar uno de otro, ¿verdad? Entonces un Exactamente. guía de estos es quien se lo puede explicar. Julio, invitemos a, no sé, ¿quiénes se convierten en guías de aves? O sea, ¿cómo debo de prepararme? O sea, debemos de buscar más gente en las ciencias, que estudie las ciencias. Pues sí y no. Sí y no. Ajá. Porque como decía, la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana, no necesariamente tú tienes que ser un biólogo para convertirte en un observador de aves. Sí tienes que ser un biólogo para hacer análisis científico de las observaciones de aves. Pero cualquier persona puede ser un observador de aves. Lo único que necesita es pues buscar literatura. Lastimosamente en el país, por ejemplo, no tenemos de venta la guía de aves de la región. Hay una guía de aves, que es un librito de campo pequeño, que no lo tenemos en las librerías del país todavía. Si alguien nos está escuchando en ¿Cómo las se llama? librerías, ¿Guía de aves? es la guía de aves del norte de Centroamérica. Está en inglés, Ajá. sería de Peterson. Es un libro que se puede conseguir en Amazon, cuesta como Ajá. unos $20, $25.
pero lastimosamente todavía en las librerías acá no lo podemos. O sea, ya con tu guía ya puedes salir. Exactamente, ya con Y el decís, libro esa guía es se una puede salir al chachalaca. campo. Diana Veronísticus, Ramísticus. Mira, dice aquí el número 4644. Vivo en los Planes de Renderos. Y entre tantas aves que hay acá, hay una que canta, dice. Es María la Blanca Paloma, que ha venido y así va, dice, así la oigo yo. O sea, qué bonito, ¿verdad? O sea, es que tienen un sonsonete. Y ahora que los días que vamos al solsticio de, ¿qué sería? De verano, ¿sí? Sí, Así sería, el 21 de junio. 21 de junio. Sí. 21. Los días son más largos, o sea, la luz solar. Empieza Los más temprano el día, pajaritos ¿verdad? están cantando desde como a las 3:30 de la mañana. Eso hablábamos, bueno, nosotros que madrugamos, tú también lo haces, o sea, cuando nos estamos arreglando, los pajaritos están dando. Bueno, en esta Concierto. época el más ruidoso a las 3 de la mañana es el famoso censontle o chonte. Hay uno que hace. Ese, Ahí tienes al chonte. Sí. Ese, ajá. Y el chonte, bueno, censontle del náhuatl de 400 canciones, porque el chonte tiene un repertorio casi indefinido. O sea, es bien difícil que le escuches una frase que se repita porque tiene mucha variedad de cantos. Y en esta época, como decíamos, ¿no? Están diciéndole a las señoritas, aquí está su galán, Aquí ¿verdad? está Buen tu- cantante. Ajá. Véngase Aquí conmigo está que no la el voy a aburrir. guerrero petatero. Mira, véngase conmigo que no la voy a aburrir. Cada día le voy a cantar una canción distinta. Así es el cortejo. Hay distintos Hay, tipos sí, de cortejo, sí. pero el canto tiene mucho que ver. Cuando uno ya se adentra un poco más en esta observación de aves, y escucharlas también es parte de la observación, hay ciertos cantos que uno reconoce como, ajá, con que en esas estamos, ¿no? Porque sabemos que esos cantos son para llamar la atención. Tenemos en los Mira, bosques secos tenemos el saltarín Toledo, por ejemplo, es un pajarito pequeño que usualmente se juntan dos machos, saltan, cantan y la hembra está en una ramita así, se sincronizan. Probablemente lo hayan visto en algún programa de vida silvestre, pero lo tenemos aquí en el país. Lo pueden ver en El Imposible, en Cinquera, aquí por el lago de Ilopango. Es un cortejo precioso, es una cosa que la gente no lo creería. Y se oye el canto, cuando uno oye el canto particular en el bosque, dice, ya están dos, esperando que les digan que sí. Algo que alguien caiga. Sí. ¿Y cómo lo ha llevado a tu vida personal todo esto? Una gran saltadera que se tiene. Pero por ahí está mi esposa probablemente escuchando. No des detalles. Hey, Julio, entonces, bueno, ya son las 9, ya son las 9:03. Ya nos está cantando aquí el pajarito de que Tenemos que ir tenemos que ir finalizando la terminando. entrevista. Siempre es muy interesante platicar contigo, Julio. Nos encanta hablar sobre la vida silvestre, sobre la conservación, en este caso la observación de aves, literalmente andar pajareando. ¿Qué actividades se vienen después del Global Big Day? Es decir, ¿en qué vas a andar? ¿Vas a continuar con la filmación con Nigel Marven? Bueno, días de observación mundiales tenemos dos. Este es el de mayo, luego Ajá. viene uno en octubre, Mira, pues, ¿verdad? Así que es la gente que pues ha conocido el evento este día y que tal vez todavía no se anime, pues le digo que el segundo fin de semana de octubre también vamos a tener otro gran día de observación de aves, que es el segundo más importante del año. Este es el más importante a nivel mundial. Así que pues ya de una sola vez ya puede ir pensando. Vamos a estar más o menos como por ahí por el mes de julio, agosto, con la segunda etapa de filmaciones del documental, de 3 etapas que tenemos, ¿verdad? Programadas. Y vamos a estar haciendo actividades también en las redes sociales ahora que, como ya hablábamos, ¿no? Estamos un poquito más abiertos, vamos a empezar a invitar a la gente a que se anime. Vamos a probablemente organizar también un poquito más de ciencia ciudadana, de llevar, porque también esto es parte de la educación ambiental. Yo usualmente visito comunidades, preparo cartillas, hablo con los niños, para evitar, por ejemplo, el caso de las ondillas, toda esa cosa, educar a los niños para que los niños ya cuando crezcan tengan otra visión de la vida silvestre. Nosotros ya tenemos esto inculcado, pero los niños los podemos ir educando de a poquito. Ajá, aquí ya- sí ya aplica el agarramos caso de confianza. que nosotros como adultos
Hay una frase que dice que lora vieja no aprende a hablar, pero lora vieja sí puede aprender a respetar. Cambiamos de actitud. La naturaleza. Porque ustedes vienen de esa generación de niños que andaban con londía, ¿verdad? Pegándole a los árboles. O sea, ahí era un juego. Era una aventura, era un juego, o sea, se veía normal. Ahora hemos entendido y hemos aprendido, ¿verdad? Cómo cambia la educación, que eso no es correcto. Exactamente. ¿Verdad? No eso es un juego. No es un juego, estamos matando la vida y eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, qué interesante. Es como las culebras en las casas, vaya. Es como las La gente culebras. las mata. No, atrápelas. O llame a bomberos, Llame a que los se la vayan a bomberos, sacar. Los bomberos hacen ellos las van a ir a aventar a donde vaya, donde corre. donde pueda, sí, porque los que hemos invadido los terrenos de la culebra somos nosotros, ¿verdad? Pero no las mate. Ni les dé fuego, ¿verdad? Porque hay quienes Sí, incendian para sacar los animales y todo eso, y después vienen otras repercusiones. Qué gusto, Julio. No, gracias por la Nuevamente invitación. repite las coordenadas tuyas para que la gente se ponga en contacto Me pueden contigo. encontrar como @ElSalvadorBirds en redes sociales. Y si quieren volver a escuchar esta entrevista, pueden hacerlo a través de 360podcast.sb. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.